Bueno, ¿alguna pregunta de la clase anterior? ¿No? Muy bien. Bueno, entonces, esta semana, 4 personas, esperemos un poquito para ver que una clase. Entonces, lo que nos compete ver esta semana es investigación de brotes, ¿sí? Ya con las herramientas que nosotros tenemos referente a epidemiología, el método epidemiológico, cómo, cómo realizar una investigación, un análisis, un programa de vigilancia, pues lo que tenemos que ver esta semana es investigación de brotes, ¿no? Vamos a detectar cómo se detecta, se caracteriza, se confirma y se realiza un control de brotes y situaciones de alerta epidemiológica. Pues para empezar con... Ay, creo que me estoy grabando. Permítanme un momentito. Muy bien. Bueno, entonces, para investigar un brote, lo primero que necesitamos saber es qué es un brote epidémico o una situación epidémica, ¿sí? Pues un brote epidémico o una situación epidémica se considera que es aquella existencia de un número de personas que se encuentran afectadas por determinada enfermedad o evento y que presentan factores de riesgo que son específicos u otra característica que se encuentre relacionada con la salud. Que esta frecuencia, que la frecuencia del evento o de la enfermedad es claramente superior a la esperada en condiciones normales, en un ámbito geográfico y en un periodo de tiempo limitado. Recuerdan ustedes que habíamos visto anteriormente el canal endémico, ¿verdad? El canal endémico lo que nos permite es comparar cómo se está comportando un evento o una enfermedad durante un periodo de tiempo en comparación a periodos de tiempo previos en un espacio geográfico que esté delimitado. ¿Sí? Por ejemplo, lo que hicimos, comparar los casos de dengue en una zona endémica, por ejemplo, en las zonas tropicales, y vamos a observar cómo se está comportando el dengue, la fiebre amarilla, la chikungunya en comparación a 2, 3 o 4 años previos. El momento que observamos que la curva del año que nosotros estamos investigando empieza a incrementarse, se sale de la zona de seguridad, se sale de la zona de éxito, avanza a la zona de seguridad, posteriormente ingresa en una zona de alarma, ya nos está dando un indicio de que tenemos un comportamiento anormal del evento de la enfermedad y que este comportamiento anormal puede llegar a una zona epidémica y esto se denomina ya un brote de una enfermedad. Se puede también considerar un brote de una enfermedad cuando el evento no se ha presentado durante mucho tiempo en una comunidad, en un ámbito geográfico en específico, una enfermedad que es totalmente nueva o que está reemergiendo, ¿sí? Por lo tanto, es un brote o es una situación epidémica que es necesariamente debemos controlar. Para entender cómo vamos a investigar los brotes y cómo vamos a controlar los brotes, es necesario que tengamos algunas definiciones claras. En primera, ¿qué es un conglomerado? ¿Sí? Un conglomerado se denomina o es aquella agregación inusual que sea real o aparente de eventos de salud que están agrupados en tiempo y o en espacio, ¿sí? Por ejemplo, como les decía, el caso de dengue, ¿verdad? Entonces, por lo general, este tipo de eventos se encuentra en zonas geográficas tropicales. Es muy poco probable encontrar un caso de dengue en la sierra o en la sierra andina, ¿verdad? Y si es que ocurriera o si se presentara un evento o un caso de dengue, fiebre amarilla y chikungunya, pues inmediatamente debemos indagar el por qué se presenta el caso. Puede ser que se dé por migración, o puede ser que se dé por cambios ambientales, cambio en la temperatura, cambio en el ambiente, en fin, por otras razones que pueden presentarse, ¿sí? Pero es muy importante que yo tenga claro esto, ¿qué es un conglomerado? ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es un brote? Ya habíamos dicho anteriormente, es el aumento inusual o el número de casos relacionados
y que están epidemiológicamente conectados o que están relacionados epidemiológicamente. Suelen ser de aparición súbita y diseminación localizada en un espacio específico, es decir, por ejemplo, en el caso de una contaminación por alimentos, ¿sí? de agua o alimentos, por lo general, suele tener una fuente de aparición en un espacio geográfico delimitado y en un grupo poblacional que tiene acceso, por ejemplo, a esa fuente de agua o esa fuente de alimentos, o que está en contacto con el medio ambiente en donde puede encontrarse la gente o el vector que transmite la gente, ¿sí? Y una epidemia es la ocurrencia de casos de enfermedad u otros eventos de salud con una incidencia mayor a la esperada para un área geográfica y periodos determinados. El número de casos que indican la presencia de una epidemia varía según el agente, el tamaño y tipo de población expuesta, su experiencia previa o ausencia de exposición a la enfermedad y el lugar y el tiempo de ocurrencia, ¿sí? En el momento que estamos hablando de una epidemia, estamos diciendo que la enfermedad aparece en un área geográfica, en un grupo poblacional, y que además de eso no se limita a este área geográfica, sino que también puede empezar a diseminarse, ¿sí? Sin embargo, es necesario que existan algunas características para determinar que sea una epidemia, como por ejemplo, el número de casos tiene que ser superior a los esperados en comparación a años previos, ¿sí? El agente, la presencia del agente, la variación, la modificación del agente, el tamaño de la población, ¿sí? Ya no es una población pequeña, si bien es cierto, puede encontrarse todavía geográficamente delimitada, pero ya la población no es tan pequeña, sino ya hablamos de un grupo poblacional muy amplio, ¿sí? Tenemos que tener claro cuál es el nivel de exposición, el tipo de exposición al cual se encuentra esta población y si es que ha tenido o no una experiencia previa, es decir, si es que tuvo o no un contacto anterior con el agente, si es que el agente se encontraba o no en este espacio poblacional o qué ocurrió. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, doctora, sí está claro. Ya, muy bien. Ahora, ¿cuándo la enfermedad, cuándo debo investigar, no? Debo investigar en algunos casos. En primero, cuando la enfermedad excede la ocurrencia usual, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Cuando el número de casos o la incidencia observada de una enfermedad supera la frecuencia esperada, ¿no? Es decir, tenemos una población en la cual generalmente en una época determinada del año y en un espacio geográfico delimitado se presentan 100 casos de una enfermedad o de un evento X, y sin embargo, para el mismo periodo de tiempo, para el mismo espacio geográfico y las mismas condiciones climáticas, probablemente controlando u observando este conjunto de elementos, pues empieza un incremento. Ya no tenemos la presencia de 100 eventos durante este periodo de tiempo y en este espacio geográfico, sino que han incrementado probablemente en un 20, en un 30, en un 40%, y ya me está dando una alarma de que esto es una ocurrencia inusual, ¿sí? La construcción y mantenimiento de corredores, de corredores, o lo que llamamos canales endémicos para cada enfermedad bajo vigilancia y el seguimiento de su curva epidémica nos facilita identificar cuándo está indicado realizar una investigación epidemiológica o de campo. Permítanme un segundito, por favor.
Doctora, está con el micrófono apagado. Ya, les decía que muchas gracias, que me disculpen, realmente era algo que necesitaba contestar. Ya, entonces ahora sí, continuemos, ¿ya? Entonces, les decía que cuando la enfermedad excede su ocurrencia usual, ¿sí? O cuando hay un número inusual de casos, es decir, que se reportan una mayor cantidad de casos de lo esperado, pues en ese momento es muy importante estudiar esto, ¿sí? Aquí, como les había mencionado, es muy importante el canal endémico para observar cómo se comporta el evento o la enfermedad en comparación a años anteriores y obviamente el momento que están incrementando los casos y que suben a un nivel de alerta, cuando vemos que la curva se grafica dentro del canal en una zona de alerta, pues esto ya nos está dando un primer indicativo de que tenemos que reaccionar, que tenemos que mantenerle bajo observación a esta enfermedad o a este evento y obviamente empezar a estudiar posibles causas de por qué incrementa el evento, ¿sí? Dentro también de cuando la enfermedad excede su ocurrencia usual, pues es importante tener claro que debemos identificar los conglomerados temporales, es decir, el agrupamiento inusual de casos en un periodo corto de tiempo, ya que puede ser necesario o es de particular importancia para determinar si existe o no un cambio aparente en la ocurrencia usual de la enfermedad. Por ejemplo, ¿no? En el mismo caso del dengue, la chikungunya, por ejemplo, ¿qué ocurre si es que una población se expuso a un lugar o a un ambiente en el que habitualmente no se encontraban y sin embargo este puede ser una fuente de exposición y no involucra a todo el espacio geográfico del inicio en el cual ellos habitualmente se encuentran, sino más bien se debió a la movilización de los individuos hacia otro ambiente, ¿sí? Por ello, dentro de este tipo de brotes o de este tipo de brotes de enfermedades, es muy importante que nosotros investiguemos este tipo de elementos. ¿Cuándo más debemos investigar? Pues cuando la enfermedad es prioritaria. Recuerden ustedes que habíamos hablado que hay enfermedades que son de vigilancia epidemiológica obligatoria porque debemos reportarlas a nivel internacional, son de relevancia a nivel mundial, ¿sí? Y por lo tanto, este tipo de enfermedades, principalmente las inmunoprevenibles, que son las que se encuentran en nuestro país bajo vigilancia, también el VIH, la tuberculosis, como son enfermedades que son realmente importantes para la salud pública a nivel mundial, tienen que encontrarse bajo vigilancia epidemiológica, ¿sí? Ese tipo de enfermedades se basan en criterios epidemiológicos, como les había dicho, tanto nacional e internacionalmente, y se encuentran establecidos en especial aquellos que representan un problema de salud pública y que pueden generar un problema a nivel internacional, ¿sí? Este tipo de enfermedades principalmente se encuentran bajo planes de erradicación, como son las enfermedades inmunoprevenibles, y también son de declaración obligatoria, ¿no? Un ejemplo de una enfermedad de declaración obligatoria y que no se la realizó oportunamente a nivel internacional fue los primeros casos de COVID-19 que se presentaron en China, ¿sí? Este tipo de enfermedad, aunque no se encontraba obligatoriamente bajo vigilancia, sin embargo, internacionalmente todo brote de una enfermedad que no se conozca el agente causal o que sea una enfermedad nueva, que sea una enfermedad emergente, tiene que ser de notificación obligatoria. ¿Por qué motivo? Porque en este tipo de enfermedades hay situaciones de emergencia o desastres que van a llevar a la aparición de un brote, ¿sí? Por ejemplo, en lo que ocurrió con el COVID-19, ¿no? Ocurrió que hubo un cambio, una modificación en el ambiente en el cual el agente se encontraba al momento que el agente muta, interacciona y se pone en contacto con otros individuos. Las teorías. Por este motivo, el agente biológico que anteriormente no causaba enfermedad en los individuos, en los seres humanos, pues ahora sí genera enfermedad. Y por lo tanto es una situación, es una enfermedad de medicación obligatoria. Lo mismo que ha ocurrido con los casos de ébola en África, por ejemplo. ¿Sí?
lo mismo que está ocurriendo con terapia. Es un brote de una enfermedad que tiene que tener una respuesta de manera inmediata. Hay enfermedades que pueden aparecer ante, como les había dicho, por modificaciones del medio ambiente, por mutación o adaptación del agente biológico al medio, por la susceptibilidad del huésped, por una serie de modificaciones o defectos que pueden tener algunos elementos de la cadena epidemiológica, sea en el huésped, en el agente o durante toda la cadena de transmisión, ¿sí? Y es por eso, y es muy importante que estas situaciones estas enfermedades que pueden encontrarse, que pueden derivarse de una situación de emergencia o de un desastre, pues también se encuentren bajo vigilancia. Lo que ocurrió, por ejemplo, en Haití luego del terremoto, no había muchas enfermedades que se encontraban controladas, sin embargo aparecieron otras debido precisamente al cambio de la modificación del medio ambiente en el cual se encontraba. Y esto da una alerta para que tanto las autoridades nacionales e internacionales tiendan a responder de manera efectiva. También la enfermedad, cuando la enfermedad es prioritaria, aquí es muy importante tener en cuenta la movilización de los individuos, la migración. También puede generar la aparición de un brote de una enfermedad, ¿sí? Y por lo general, sí, aunque un país se encuentre en proceso de erradicación de enfermedades, del momento que migra la población y esta población no tiene la inmunidad, o simplemente son personas que pueden transmitirse a la gente porque pueden tenerlo y pueden ser personas infectadoras o que pueden transmitir la enfermedad, pues ya estamos poniendo en riesgo a nuestra población. Y por ello también la movilización o la migración de las personas, de los individuos de un ambiente geográfico a otro, también es importante el momento de evaluar la cadena epidemiológica y de determinar si es que la enfermedad es prioritaria o no es prioritaria. Por ejemplo, no es algo que lo digo yo, sino se lo dice a nivel internacional, ¿sí? Sabemos que uno de los grupos poblacionales a nivel de Sudamérica y que se encuentran con una baja cobertura de inmunización en todas las enfermedades inmunoprevenibles es Venezuela, ¿sí? Entonces, la migración de esta población, ¿sí? Por ejemplo, en países que tenemos al momento una baja tasa de contagios de sarampión, de varicela y demás, que estamos en proceso de erradicación, la migración de esta población ya representa un riesgo para la nuestra, ¿sí? Representa un riesgo porque es la población que migra no tiene administrada correctamente la inmunización. Por ello, es muy importante que dentro del sistema sanitario las autoridades, no solamente las autoridades de salud, sino el conjunto de autoridades que se orientan precisamente a controlar la migración de las personas, pues tomen en cuenta todos estos elementos y características que son necesarias para que una población se movilice de un espacio geográfico a otro. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Muy bien. También se puede investigar cuando la enfermedad parece tener una fuente común, ¿sí? Aquí la sospecha de una enfermedad o un problema de salud que es infrecuente en una población y que es originado por una fuente de infección o una fuente común, para 2 o más casos en general, es ya razón suficiente para iniciar un estudio, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre en una población, por ejemplo, en la cual empezamos a ver casos o el incremento de casos, se me ocurre de parasitosis, ¿no? Y en este momento estamos observando que hay un incremento de casos y podemos tener una sospecha de una fuente común o de una fuente de contagio, que es lo que ocurrió con la contaminación de las fuentes de agua del río Támesis, ¿sí? Entonces es lo mismo que puede ocurrir acá, podemos tener una fuente común de contaminación y sin embargo ya simplemente con identificar 2, 3 casos que presenten la misma sintomatología o que presenten el mismo diagnóstico, es motivo suficiente para iniciar una investigación. Aquí es muy importante la investigación de los primeros casos descubiertos, a lo que llamamos casos índice o casos primarios, ¿sí? Esto nos permite el identificar estos casos índice o estos casos primarios, nos pueden permitir identificar y corregir de manera temprana o rápida el problema, ¿sí? Por ejemplo, si la fuente de contaminación es el agua, los alimentos, el suelo, por ejemplo,
se indaga efectivamente y podemos dar una respuesta inmediata, ¿sí? Y con ello se va a evitar la ocurrencia de un brote a mayores proporciones. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en las plantaciones de flores o en algunas plantaciones de alimentos en las cuales se utilizan algunas sustancias tóxicas o fungicidas, ¿no? Este tipo de contaminantes del suelo también pueden llegar a las fuentes de agua y es por ello muy importante tener siempre bajo supervisión las fuentes de agua que son para consumo humano. Mantener siempre las fuentes de agua bajo constante vigilancia, ¿sí? Aquí la sospecha de fuente común puede surgir en primero la notificación del equipo de salud que se identifiquen tres cuadros similares, por ejemplo, de alguna enfermedad gastrointestinal o alguna enfermedad de vías respiratorias, probablemente alguna enfermedad dermatológica y que sin embargo podemos encontrar el enlace entre los casos, pues ya son necesarias la investigación, ¿sí? El hallazgo de una relación aparente también puede ser importante dentro de este tipo de investigaciones, por ejemplo, que hayan características como de sexo, edad y lugar, es importante. La presencia de conglomerados espaciales, por ejemplo, una fiesta, un evento, probablemente una reunión comunitaria y demás, este tipo de referentes nos da ya una luz para investigar. Y los rumores generados en la comunidad también son importantes. Recuerden que muchas de las veces algunos problemas de salud pública vienen derivados se pueden identificar precisamente de lo que nos puede comunicar nuestra comunidad. La comunidad es uno de los principales, eh, eh, digamos aquí como comunicadores o agentes de comunicación o puentes de datos que nos pueden dar a nosotros información en el momento en el que puede aparecer un brote. También podemos investigar cuando la enfermedad parece tener una severidad mayor que la usual, ¿no? Por ejemplo, digamos que lo común es la influenza, sabemos que tenemos un grupo poblacional, los signos y síntomas de la influenza, sin embargo, se empieza a observar que ya los pacientes que tienen influenza y presentan cuadros sumamente graves, los signos y síntomas clínicos que muestran mayor gravedad de la usual, entonces, este tipo de pacientes también es importante investigar este tipo de eventos o de enfermedades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me está dando una señal de que algo cambió en el agente o de que algo cambió en los huéspedes y que está provocando una mayor letalidad, una mayor tasa de hospitalización o inclusive de mortalidad en mi población. ¿Sí? Aquí es muy importante el análisis sistemático de la letalidad a partir de la información del sistema local de vigilancia. Para ello es muy importante que yo conozca el número de pacientes que tienen la enfermedad, el número de pacientes que enferman gravemente y el número de pacientes que pueden llegar a fallecer por esto, ¿sí? Aquí es importante tener los registros hospitalarios y que los registros hospitalarios o las fuentes de datos de los registros hospitalarios sean válidas, científicas, relevantes, ¿sí? Es importante que tengamos claro que de la fuente de información que nosotros obtengamos va a resultar la toma de decisiones, el análisis de la información y la toma de decisiones de manera adecuada y oportuna. Pueden existir las situaciones exactamente opuestas, es decir, en aquellas en las que se observa la ocurrencia de una enfermedad con severidad menor a la esperada, también puede llamar la atención y eventualmente generar una investigación de caso, ¿no? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con una enfermedad que generaba o que estaba produciendo una altísima tasa de letalidad y ahora está presentándose con una menor letalidad, una menor gravedad en la población y que probablemente inclusive puede haber una disminución de casos, ¿no? Entonces también puede llamar la atención investigar o indagar este tipo de características. Y también cuando la enfermedad parece tener una fuente común, esto ya les había dicho, ¿no? La presencia probable de uno o más casos de una enfermedad que ocurre por primera vez o hace mucho tiempo no ocurría en una zona específica. Es muy importante, como les había dicho, la migración, la movilización de los individuos puede generar el brote de una nueva enfermedad. También puede ocurrir que el medio ambiente cambió, un agente que no estuvo presente en este lugar ahora puede estar presente, puede mutar y puede generar
en la población. Por eso, la presencia de casos de una enfermedad cuyo cuadro clínico no es compatible con ninguna otra enfermedad debe ser objeto de investigación de casos. Es decir, si tengo un cuadro clínico que no me responde absolutamente nada de lo que me dice la teoría, de lo que me dice la ciencia, pues involucra que tengo un nuevo caso de una enfermedad, ¿sí? Y como les había dicho, bueno, pues este tipo de brotes por lo generalmente se debe a la movilidad de las personas, el incremento del comercio de productos alimentarios y muchos otros factores que pueden hacer que las enfermedades emerjan o reemerjan en una población, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo debo investigar? Recuerdan que anteriormente ya habíamos hablado de que dentro de estadística vinculada a epidemiología yo tengo dos elementos, ¿no? Una estadística descriptiva y una estadística analítica. O una actividad descriptiva es lo que habíamos dicho, me dedico a describir la presencia del evento, pero caracterizado en función de variables de tiempo, espacio y persona, ¿sí? Tiempo, probablemente periodos, semanas epidemiológicas, meses o años, en los cuales está presentando el evento. Espacio geográfico delimitado, inclusive puede ser considerado un espacio, por ejemplo, el ambiente de una escuela o el espacio físico de una escuela, el espacio físico de una unidad operativa, probablemente aquellas personas que acudieron a un concierto y demás, delimitados por un espacio físico y una característica en común. Y también las características en función de las personas, ¿no? Edad, sexo, probablemente antecedentes patológicos, antecedentes patológicos personales, familiares. Puedo indagar por algunas características que me permitirán identificar qué ocurre con el evento en función de algunas características en función de la persona. Esta actividad descriptiva me permite determinar la fuente y modo de transmisión del agente e identificar aquellos individuos que están primariamente en riesgo de desarrollar la enfermedad. Recuerden que aquí es muy importante el análisis de tiempo, espacio y persona, porque de aquí surgen las primeras hipótesis que posteriormente estarán sujetas a responderlas, a verificarlas, ¿sí? Aquí se generan, como les había dicho, las hipótesis, pueden ser provisionales, que sin embargo, aunque no estén probadas, pueden ser suficientes ya para adoptar medidas de control y que las medidas de control pueden ser de efecto inmediato. Y tengo una actividad analítica. Dentro de la actividad analítica, esto ya me permite determinar cuál fue la fuente, porque ya estoy confirmando mi situación, los riesgos y las exposiciones que fueron importantes para la propagación de brotes en la población. Dentro de esta actividad analítica, pues vamos a comparar los grupos de personas enfermas frente a los grupos de personas sanas dentro de la misma zona o espacio geográfico delimitado, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí es necesario identificar y cuantificar la fuerza de asociación entre la exposición, la presencia de la enfermedad, algunas características de la población y verificar si es que las hipótesis que yo me planteé en mi parte descriptiva son verdaderas o son falsas, ¿sí? Y finalmente me van a permitir con esta verificación de hipótesis establecer o determinar si las medidas de control que yo apliqué sean de Por ejemplo, ya sea de forma localizada y en un espacio muy pequeño de tiempo. Muy bien. ¿Qué ocurre si en mi centro de salud empiezan a llegar más de lo común? Simplemente aún no hago un análisis ni nada, pero empiezan a llegar más pacientes de lo común, pacientes pediátricos con cuadros de enfermedad diarreica aguda.
Y resulta que yo tenía en el mes, pongamos un periodo menos de corto de tiempo, ¿sí? En una semana yo tenía una frecuencia usual de 3 a 4 pacientes que presentaban esta enfermedad. Sin embargo, sí, que presentaban esta sintomatología o esta patología. Sin embargo, empiezo a observar que en esta semana ya no tengo de 3 a 5 pacientes, ya no tengo 4 o 5 pacientes, sino el número de casos con enfermedad diarreica aguda han incrementado a 9. Entonces, lo primero que tengo que hacer es establecer que existe un brote. Y establezco que existe un brote en función de lo que yo observo. Sí, para eso estoy en mi comunidad. Otra manera de establecer que existe un brote es que ustedes observen un paciente con una sintomatología que no responde a ninguna de las enfermedades reportadas dentro de lo que me dice la teoría de las patologías reportadas, ¿sí? Aquí estoy estableciendo un brote de una enfermedad, ¿sí? Después de establecer que realmente existe un brote, voy a confirmar y verificar mi diagnóstico. ¿Cómo confirmo y verifico mi diagnóstico? Perdón, Doc. ¿Cómo confirmo y verifico el diagnóstico? O sea, tomando en cuenta lo que mencionó de que ya sabemos qué es un, pues dependería de la enfermedad y de los criterios epidemiológicos que mencionaba anteriormente. Ya, muy bien. Confirmo y verifico el diagnóstico en función de lo que me dice la teoría y en función de lo que me dice la experiencia, ¿sí? Cuando hablamos médicamente. Por ello, necesito tener claro que efectivamente la sintomatología no responde a ninguna enfermedad diagnosticada. Necesito verificar, a ninguna enfermedad que me diga la teoría. En un caso. En segundo lugar, si es una patología que está incrementando, que está fuera de lo usual, pues necesito realmente verificar si es que presenta o no presenta un cuadro diarreico agudo, por ejemplo, ¿sí? En tercer lugar, necesito establecer la definición de caso, pues efectivamente ya tengo signos, síntomas de la enfermedad, pues necesito establecer una definición de caso. Y esta definición de caso, ya habíamos hablado anteriormente, que tiene que ser adaptable al campo, tiene que ser validada en el campo, tiene que ser lo suficientemente específica y lo suficientemente sensible para que me permita identificar a los verdaderos positivos y para que me permita descartar a los verdaderos negativos, ¿sí? Muy bien. Después de esto, necesito una descripción del brote en función de tiempo, lugar y persona. Posteriormente, determinar la población en riesgo, es decir, vamos a identificar aquellos grupos poblacionales, sea por espacio geográfico, por tiempo o por características individuales, cuál es la población que más riesgo tiene. Vamos a formular una hipótesis, posteriormente verificaremos la hipótesis que lanzamos. Cuando podemos formular la hipótesis y si es que es necesario implementar medidas de prevención y control, si es que no podemos implementarlo en ese momento, sin embargo, luego de que verificamos las hipótesis, podemos implementar medidas de prevención y control. Luego estableceremos conclusiones y recomendaciones y finalmente la elaboración del informe final, es decir, producir información porque no podemos quedarnos simplemente con lo que obtuvimos, ¿sí? Les había dicho confirmar la ocurrencia del brote. En primer lugar, verificar el diagnóstico de los pacientes notificados, ¿sí? De donde se genera la sospecha del brote. Ya les había explicado esto. En segundo lugar, luego de confirmar los casos conocidos, se debe comparar incidencias, es decir, establecer si la ocurrencia observada de la enfermedad es superior a la esperada. ¿Cómo realizo esto? Ya les había mencionado anteriormente. ¿Cómo confirmo que realmente existe o no existe un brote de la enfermedad? Con el segundo punto. En segundo lugar, luego de confirmar los casos conocidos, se debe comparar incidencias, es decir, establecer si la ocurrencia observada de la enfermedad es superior a la esperada. Podríamos hacer una resta, digamos, el día que nos hacemos en semanas epidemiológicas, podríamos hacer, por ejemplo, de la más actual con la anterior y si la diferencia es alta, ¿sería que son casos nuevos o incidencias? Podría ser. ¿Quién más me puede decir? Yo ya les di la respuesta para esto.
Siboney. No, A ver. no era a través de los canales o corredores epidemiológicos. Muy bien, a través de un canal endémico o de un corredor epidemiológico, porque efectivamente si solamente utilizo una curva epidémica para determinar si es que existe o no existe el brote de una enfermedad, no podría determinarlo, porque hay enfermedades que son endémicas, que permanecen durante todo el tiempo en mi población, ¿sí? Por ejemplo, el mismo caso de enfermedad diarreica aguda, ¿no? Permanece constante en mi población por diferentes razones. Sin embargo, pueden existir periodos en los que incrementan o disminuyen, pero ¿cómo puedo realmente determinar? Es a través de la utilización de un corredor o de un canal endémico, ¿sí? Porque ahí estoy comparando y estoy observando qué ocurre presente en comparación a los meses anteriores, a los años anteriores o a los periodos anteriores, ¿sí? Utilizo tanto la curva como el canal para este segundo punto. Muy bien, aquí está un ejemplo, ¿no? Recuerden, les había hablado del canal endémico. Aquí tenemos un canal endémico de fiebre tifoidea, en la cual se comparan los años de 1989 a 1999. Aquí se toman 10 años y se observa cuál es el comportamiento de la fiebre tifoidea para el año 2000. ¿Quién me puede interpretar este gráfico? Ronald. O sea, bueno, Cámara, por favor. aquí nos menciona la fiebre tifoidea desde 1989 hasta 1999. Ya, en la parte de abajo mencionan los meses y a la izquierda los casos notificados. Como se puede ver, que a medida que van pasando los años, existe un mayor inicio de contagios, por lo menos, y descienden por, bueno, menciona los meses por junio, julio, teniendo en cuenta el cuartil 3. Pero de ahí en relación a qué año corresponde cada recta, bueno, no los menciona, pero... No, está mal, Ronald. Muy bien. Verán, si es que esto fuera una pregunta de control de lectura, ya tuvieran mal, ¿sí? A ver, Nicole. Ya, bueno, como decía mi compañera, en la izquierda están los casos notificados y abajo se encuentran los meses. Entonces acá vemos que a nivel de los meses de enero, febrero, marzo, abril, tenemos que se encuentran por la zona de éxito. A partir del mes de mayo tenemos que se encuentra una zona de alarma. También a partir del mes de junio se encuentra en una zona de epidémica hasta el mes de septiembre. Ya, muy bien, perfecto. Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué pasa con la fiebre tifoidea? Y verán que ha transcurrido desde el mes de mayo hasta el mes de septiembre y los casos siguen en incremento. ¿Qué pasa con la epidemiología aquí? ¿Qué pasa con el control epidemiológico? ¿Qué me pueden decir ustedes? O sea, Doc se está refiriendo a que por qué se sitúa en la zona de alarma. Perdón, en la zona de epidemia. Eso puede ser también, como usted dijo, a otros factores, por ejemplo, climáticos. A lo mejor de entre los meses a partir de junio, a lo mejor están con un clima más, se podría decir, veraniego. Entonces hay más calor, puede haber también una temporada de lluvias. Ya, pero recuerden que esto es un canal endémico. Aquí me está comparando el 2020 con los mismos periodos de tiempo en comparación desde el 1989 y 1999. Entonces, aquí, por ejemplo, el clima me da lo mismo porque me está observando, me está haciendo una comparación. Si es que yo lanzara una hipótesis aquí, en primer lugar diría que pueden observarse modificaciones climáticas previo a los años anteriores. Puede ser efectos, por ejemplo, ¿de qué? Del calentamiento global, por ejemplo, ¿sí? Si es que yo quisiera referirme al clima.
¿Por qué en esta curva epidémica no es importante el periodo climático dentro del año? ¿Por qué? Porque estoy comparando el mismo periodo, los mismos periodos, los mismos meses en comparación a años anteriores. Pero si quisiera lanzar una hipótesis referente al clima por este año, pudiese ser esto, ¿sí? Porque se supone que en los años de 1989 a 1999, desde mayo hasta septiembre, también puede ser que tenía el mismo tipo de clima o la misma estación, ¿sí? Muy bien. Gracias, Leonardo. ¿Algo más que quiera lanzar como una posible hipótesis aquí? Podría ser también, Doc, que a lo mejor las medidas de control fueron disminuyendo al pasar de los años, tal vez. Ya, puede ser que hubo, probablemente para el año 2000, hubo un relajamiento en las medidas de control y prevención para fiebre tifoidea y disparó este incremento. Muy bien. ¿Quién más me puede lanzar una hipótesis aquí? ¿Podría ser la resistencia a los antibióticos? La fiebre tifoidea. ¿Están seguros? Podría ser también factores demográficos, como que haya habido una ola de migraciones en otra zona donde no estuviera tan controlada como aquí. Ya, muy bien. Sí, ¿quién más? A ver. Amy. Tal vez, Doc, bueno, Perdón, un retoque. ¿Quién me dijo sobre la antibiótico terapia en la fiebre tifoidea? Pues sí, efectivamente, ¿no? Puede ser una causa que puede incrementar, sería una posible hipótesis. Muy bien, ¿quién más? Amy. probablemente digamos que hubiera sido en Ecuador. Tal vez en este tiempo hubo bastante descuido por lo que hubo la crisis bancaria, ¿no fue que hubo en el año 2000? Perfecto. Muy bien, para esa época una crisis político-económica que pudo haber afectado al sistema sanitario. Muy bien. Si ustedes observan, pueden empezar a lanzar hipótesis en función de una observación, de una descripción, de una fase analítica, de una fase descriptiva dentro de epidemiología, ¿sí? Y para esto utilizo tanto la curva como el canal endémico, que es lo que están ustedes haciendo al momento. Muy bien, chicos. Eso quiere decir que si les pongo un canal endémico en la prueba, ya pueden ustedes interpretarlo y identificar lo correcto, ¿verdad? Muy bien. Luego de esto, ¿sí? Luego de que efectivamente verifico que existe un brote de una enfermedad, ¿sí? Ay, carajo, ahí está. Pues debo empezar a organizar mi trabajo, porque recuerden ustedes que toda investigación, que todo programa de vigilancia epidemiológica necesita ser organizado, necesito tener de cierta manera un plan de trabajo con el cual voy a actuar, ¿sí? Y en primer lugar están los aspectos administrativos, ¿no? Se debe establecer contacto, coordinación adecuados con las autoridades sanitarias, políticas y civiles de la comunidad. Debe solicitarse cooperación y muy bien. ¿Por qué motivo? Si es que tengo un brote de una enfermedad, necesito la participación de todos de los trabajadores sanitarios a nivel administrativo, inclusive o de otras biológica, que sepa organizar el trabajo y que sepa designar las actividades a cada uno de los individuos, ¿sí? Y que esta persona sea el supervisor de la ejecución general del trabajo de campo. Y aquí hablamos de que si le dan un trabajo o le encomiendan un trabajo a una persona,
pues yo tengo que saber qué hacer y cómo hacerlo. Y para esto está precisamente la comunicación y la capacitación que va a brindar el líder del equipo a los demás miembros, ¿sí? También necesito considerar aspectos técnicos. Aquí se debe contar con información técnica pertinente, incluyendo los datos de notificación, datos demográficos, mapas, cartografía mínima, modelos de cuestionarios, manual de normas, procedimientos vigentes, información clínica y de laboratorios relevantes, asesoramiento estadístico y epidemiológico, ¿sí? En este punto, los aspectos técnicos, yo necesito tener en cuenta todos los elementos necesarios para la notificación. ¿Cómo se encuentra estructurado el sistema de notificación de casos en mi población? ¿Quién se va a encargar de hacer un mapeo? ¿Quién se va a encargar de hacer un análisis primario de la información? ¿Qué va a ocurrir con el análisis primario de los datos? ¿Qué información me van a generar? Posteriormente, ¿qué es lo que tengo que hacer con esta información? ¿Necesito realmente confirmar los datos mediante laboratorio? ¿Tengo los recursos o no tengo los recursos? ¿O cuáles van a ser las medidas de actuación inmediata? ¿Sí? Entonces, como ustedes ven, para investigar un brote, pues no es fácil, no es sencillo, sino necesita una serie de elementos. Recuerden ustedes que ya habíamos hablado de esto, ¿no? Establecer la definición de un caso. ¿Sí? Una definición de caso, pues ya habíamos dicho, es una estandarización de criterios que están empleados para decidir si se clasifica o no como caso a cada individuo en quien se sospecha la enfermedad objeto de investigación. Y puedo definir un caso en función de criterios clínicos, de criterios de laboratorio o criterios epidemiológicos. Cuando hablo de criterios clínicos, signos y síntomas de la enfermedad más frecuentemente observados en los casos notificados, aquí tengo que incluir la secuencia con la que se presentan y la duración promedio de los mismos, ¿no? También necesito dependiendo del espacio físico, el ambiente, la dotación de recursos, de infraestructura que tenga, necesito los criterios de laboratorio. La evidencia bioquímica, patológica o microbiológica de infección o enfermedad, importante para la confirmación etiológica de la enfermedad en los casos notificados. Aquí, esto va a depender mucho de la dotación de recursos que yo tengo, porque si no tengo, o si el brote de la enfermedad se presenta en una zona amazónica en la cual no tengo acceso, no tengo un buen laboratorio clínico, no tengo reactivos, o no tengo muchos elementos que faltan, probablemente los criterios por laboratorio no puedan ser empleados. Sin embargo, esto va a cambiar cuando me encuentre en otro espacio físico y la dotación de recursos sea superior, ¿sí? También criterios epidemiológicos, ¿no? Características relevantes de la distribución de los casos notificados en función de tiempo, espacio y persona, así como del agente, huésped y el ambiente, porque necesito saber dónde se encuentra el agente, cómo el agente se transmite al huésped, cómo interacciona el ambiente, qué ocurre con el huésped, qué es necesario para que el huésped desarrolle la infección. Entonces, aquí necesito muchos elementos a indagar, ¿sí? Aquí se pueden considerar criterios de inclusión o exclusión en relación al periodo de incubación, periodo probable de exposición, contacto con casos índice, casos secundarios o fuente común. También el tipo de exposición y restricciones sobre el tiempo y el área geográfica que pueden ser específicas. Muy bien. El cuarto punto es realizar un trabajo de campo. O sea, ya tengo los primeros elementos, ya identifiqué que realmente hay un brote, ya organicé a mi equipo, ya saben qué es lo que va a hacer cada uno de ellos, ya tengo las hojas de recolección de datos, ya sé cuál es el sistema de notificación, cada individuo conoce sus actividades, he definido claramente cuál es un caso en función de algunas características clínicas, de laboratorio o epidemiológicas. Por ello, ya tengo toda la parte organizada, digamos, toda la parte de estructura o logística que está organizada de cierta manera. Entonces, cuando ya tengo todo esto, empiezo a realizar un trabajo de campo. Y el trabajo de campo es poner en práctica el sistema de vigilancia intensificado. ¿Por qué intensificado? Porque necesito dar respuesta inmediata si es que tengo un brote de una enfermedad. Y aquí puedo incluir vigilancia activa y vigilancia pasiva. La vigilancia activa es aquella, recuerden que habíamos hablado, que yo voy al lugar, voy a observar el ambiente, el espacio, voy en busca de las personas, ¿sí? Y la vigilancia pasiva puede también sugerirse que los individuos lleguen a las unidades de salud y que por lo tanto en las unidades de salud se respondan a sus necesidades. La búsqueda activa de casos por contacto directo o con
médicos clave, laboratorios, hospitales, escuelas, fábricas o a través de algún medio de información pública son importantes. Sin embargo, en ocasiones se requieren esfuerzos más intensos para localizar los casos y estos pueden incluir encuestas serológicas, encuestas casa a casa, encuestas de médicos clave y entre otros. Por lo tanto, la búsqueda activa de casos va a depender de la gravedad del brote de la enfermedad, del riesgo que involucra para salud pública y de toda la logística que va a implementarse dentro del sistema de salud para responder a la búsqueda activa de casos para controlar el brote de la enfermedad. En segundo, es la caracterización del brote en función de tiempo, espacio y personas. Recuerden que ya tenemos todos los elementos, ¿verdad? Ya les había dicho que es muy importante que defina cuál es un caso, cuáles son los datos que van a acompañar el caso en función de tiempo, espacio y personas. Así que, por lo tanto, no voy solamente a indagar si usted tiene o no tiene el evento, sino también voy a indagar si usted tiene el evento y cuáles van a ser las variables que le acompañan. Muy bien, en función de tiempo, probablemente el periodo en el que inició, cuánto tiempo se expuso o el tiempo que transcurrió desde la exposición hasta que presenta los signos y síntomas, el cuadro clínico de la enfermedad. Probablemente cuando hablo de espacio, el lugar en el cual vive, la escuela a la cual asiste, el trabajo en el cual se desenvuelve, muchas características que puedan recolectar aquí. En función de persona, edad, sexo, probablemente, no sé, antecedentes patológicos personales, si es que tienen algún tipo de enfermedad, pueden ser factores que me interesen a mí o variables que me interesen a mí para realizar un análisis, ¿sí? Aquí el instrumento básico para caracterizar un brote en tiempo es la curva epidémica, ¿sí? Cuando hablo de tiempo necesito mi curva epidémica, saber cómo se comporta la enfermedad y conocer, describir cuál es la historia natural de la enfermedad, es decir, necesito estudiarla, saber cómo inicia la enfermedad hasta que culmina, ¿sí? La duración de un brote o epidemia depende básicamente de los siguientes factores. En primera, la velocidad del brote en relación con la infectividad del agente y el modo de transmisión. Para esto necesito mi cadena epidemiológica, necesito la historia natural de la enfermedad. El tamaño de la población susceptible, el número de individuos que puede ser susceptible, ¿ya? La intensidad de exposición de la población susceptible. El periodo de incubación de la enfermedad, la efectividad de las medidas de control inmediato, es decir, qué tan efectivas fueron las medidas que yo implementé. Aquí, por ejemplo, tenemos una curva epidémica correspondiente a un brote de rubiola que afectó, a 37 personas y ocurrió entre el 21 y el 29 de junio y duró 9 días, ¿no? Imagínense, fue rubiola y esto se controló de manera inmediata. Como pueden ustedes observar, empezó en la semana en el día 21 y culminó en el día 29. ¿Qué pueden ustedes analizar de esta curva epidémica? A ver. Brian. Ya, esta es una curva epidémica que corresponde a un brote de rubiola que afectó a 37 personas, ocurrió entre el 21 y 29 de junio, sobre una duración de 9 días. Entonces tenemos una variable de lo que es distribuida en tiempo, que serían los días, y también tenemos los casos. Y podemos observar que desde el 21 al 29 hay un aumento del 21 al 25, que es el pico, y a partir de ahí empieza una disminución otra vez hasta el 28. En el 29 nuevamente hay un ligero aumento. Entonces es para destacar esos 9 días. Ya, muy bien. Estamos hablando que el brote inicia el 21, tiene una curva ascendente hasta el día 24, más o menos, llega a su pico máximo hasta el día 25, y de ahí empieza a decrecer, ¿no? Finalmente hay un corte, una fase de agotamiento de la enfermedad para el día 29. ¿Qué involucra que este brote de rubiola duró tan poco tiempo? ¿Qué pasó con el sistema de vigilancia que permitió que apenas dure 9 días? ¿Quién me puede decir?
¿Qué habrá pasado para que un brote de rubiola dure apenas 9 días? No puede ser pues que en este caso hubo un aislamiento de los contagios para evitar que este se siga, prácticamente que se siga y también que se haya identificado, por ejemplo, con qué personas estuvo el paciente contagiado, se realizó como un cerco epidemiológico. Entonces yo creo que hay un adecuado control, por eso duró pocos días. Que el brote en el cual existe la transmisión de persona a persona, principalmente en los brotes de enfermedades respiratorias, principalmente, no únicamente, pero el más común es la transmisión de la vía aérea y por eso es una fuente propagada, principalmente la influenza, ahora el COVID-19 y demás, ¿sí? Pero por el contrario, las de fuente común es cuando tengo una fuente de infección, sea agua, alimento, tierra, en fin, inclusive algún aerosol o la exposición a algún contaminante ambiental radioactivo son un brote o son una fuente de contaminación común porque necesito estar expuesto a esto para presentar, ¿sí? Y los de fuente común pueden clasificarse puntual o explosiva, es decir, un periodo de exposición breve, por ejemplo, que llegó un carrito de comida que estuvo contaminado, por ejemplo, con salmonelosis, se me ocurre a mí, ¿ya? Y que estuvo momentáneamente y se fue. ¿Por qué? Porque probablemente se movilizó, porque probablemente la fuente de comida que estuvo dañada ya cambió para el siguiente día y demás. Y por lo tanto, esto es puntual o explosivo porque un grupo de personas se expusieron a esos alimentos en un momento específico de tiempo y detonó a una población que se contaminó y que presentó la infección aquí, ¿sí? Sin embargo, también puedo tener de fuente común continua en un periodo de exposición prolongado o intermitente, que es lo que ocurre principalmente con las fuentes de agua contaminadas. Y también con los alimentos contaminados, pero principalmente por fungicidas, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Cuando hablo de contaminantes del agua, ¿qué ocurre si es que no se identifican tempranamente que una fuente de agua se encuentra contaminada con algunos agentes que producen parasitosis intestinal? No se potabiliza el agua, la población sigue consumiendo esta agua potable contaminada y por lo tanto es continuo. Se encuentra la población expuesta continuamente a estos contaminantes. ¿Qué ocurre con la contaminación, por ejemplo, del suelo con los fungicidas, ¿no? Esto, por ejemplo, creo que fue en Perú o en la frontera de Perú-Ecuador, que había un sembrío de naranjillas que utilizaban fungicidas y la población estaba expuesta continuamente tanto al consumo del fruto como también a aquellas personas que trabajaban cultivando el fruto, trabajando la tierra y que por lo tanto estuvieron expuestos continuamente a este agente no biológico, ¿sí? Y que finalmente pues detonó en un incremento, por ejemplo, de la tasa de suicidios en esta población. Y fueron de fuente común, pero sin embargo fue continuo en el tiempo y que detonó, en este caso, no una enfermedad aguda, pero sí detonó un evento, que en este caso fue el incremento de la tasa de suicidios, que después efectivamente lo asociaron con el agente no biológico, con este fungicida que utilizaban en este sembrío de naranjillas, ¿sí? Y por lo tanto tenemos un nivel de exposición. También
Por otro lado, perdón, dentro de la clasificación, las de fuente propagada, pues la transmisión de persona a persona, principalmente, como les había dicho, las de vía aérea, ¿no? Lo que está ocurriendo con la influenza, lo que ocurre con el COVID-19 en la actualidad, pues esto es una fuente propagada porque estoy teniendo a las personas que se contagian y que pueden contagiar y por lo tanto este brote de enfermedades propagadas son las más difíciles de controlar. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso de salmonelosis de fuente común, sí, en una curva epidémica y como ustedes pueden ver, ¿no? Tenemos aquí precisamente la aparición de casos de salmonelosis en el día 3 de agosto y que finalmente incrementa un pico máximo para el 5. Empieza una fase de agotamiento y la eliminación de la enfermedad para el día 10. Sin embargo, vuelve a aparecer en el día 15, ¿sí? Y por lo tanto tengo un brote de fuente común. ¿Por qué? Porque vuelve a aparecer, vuelve a presentarse la salmonelosis y no se está controlando la enfermedad. Aquí tenemos, por ejemplo, una hepatitis viral A de brote propagado, una curva epidémica, ¿sí? ¿Por qué es de brote propagado? ¿Sí? Porque se mantiene constante durante el tiempo, tiene fases de disminución o de eliminación, periodos en los cuales no aparece la enfermedad, sin embargo, empieza a aparecer con más fuerza, con más frecuencia en algunos periodos de tiempo y esto involucra a que hay una fuente o que tenemos una propagación de persona a persona que está generando que esto sea muy difícil de controlar. Muy bien. También puedo clasificarlos como brotes comunitarios y nosocomiales. Comunitarios, los casos que aparecen en poblaciones abiertas de individuos, es decir, por ejemplo, las neumonías comunitarias, ¿no? Y nosocomiales, los brotes que aparecen sobre una infección nosocomial, principalmente directamente relacionadas a aquellas que se encuentran en contacto con los centros hospitalarios o con la atención de salud pública. Aquí, por ejemplo, el brote de fiebre tifoidea de distribución de casos post-parroquia. Aquí podemos tener, por ejemplo, San Andrés, San Jorge, La Victoria, Caroni, y tenemos este brote de tifoidea. Ahora bien, cuando involucra caracterizar a mi población en función de persona, aquí es importante que yo caracterice a las personas. ¿Por qué? Porque pueden identificar aquellos grupos de riesgo. En este caso particular, en este cuadro de brote de fiebre de tifoidea en función de la distribución de casos por edad, ¿qué grupo poblacional me pudieran decir ustedes que es el que tiene mayor riesgo? Entre 10 y 14 años. Ya, muy bien. ¿Sí? ¿Qué otro grupo? Entre los 5 y 9. Ya, muy bien. Y teniendo estos dos grupos etarios principalmente, ¿qué hipótesis pudiesen lanzar ustedes en función de esto? ¿Qué pasará? ¿Qué grupo etario es este y qué característica tienen en común estos dos grupos etarios? Puede ser que al transmitirse por los alimentos durante este grupo etario de 5 a 14 años, como se ve, no se tiene tanto cuidado con los alimentos o pueden consumir comidas de la calle o que no tengan la higiene correcta y se pueda dar la infección. Ya, sí, muy bien, algo muy bien. ¿Qué otra característica tiene este grupo poblacional? Entre 5 a 14 años principalmente, ¿a dónde van esta población? ¿Qué tienen en común? Existen en los centros escolares. Muy bien, por lo tanto, si es que yo considerara esto, ¿qué hipótesis pudiera lanzarme en análisis de estas dos cosas, de lo que me acaban de decir de estos dos grupos de etarios? Que los alimentos que consumen en los centros educativos pueden estar contaminados y esto produce que haya más casos en este tipo de población. Muy bien, perfecto. Entonces, como ustedes pueden ver, a pesar de que tengo un análisis por características de la persona, me da una hipótesis de dónde puedo encontrar la fuente de infección, ¿sí?
Muy bien, chicos. Así tienen que pensar. Muy bien. La sexta es generar hipótesis y adoptar medidas de control inmediato. Aquí se requiere la síntesis de la información en función de dos fuentes de evidencia, ¿no? En primero, la información médica general sobre las enfermedades y daños a la salud, el qué, ¿sí? De salud que podrían estar causando el brote observado, ¿sí? Y la información epidemiológica descriptiva que caracteriza el paso previo sobre el tiempo, el espacio y la persona en el cual ocurre un brote o en el tiempo en el cual está transcurriendo la presentación de la enfermedad. Es muy importante que tengamos estos dos elementos, estas dos características para generar hipótesis y para adoptar medidas de control inmediatas. La información que se genera con estos dos, ¿no? Tanto con la información médica como con la información epidemiológica, nos sirve para generar hipótesis, para sintetizar la información y generar hipótesis. Estas hipótesis hay que tener claro que son conjeturas plausibles o explicaciones provisionales sobre tres grandes aspectos: la fuente probable del agente causal del brote, el modo de transmisión probable del brote, la exposición asociada a mayor o menor riesgo de enfermar. Aquí las medidas de control inmediato deben estar dirigidas a los tres aspectos mencionados: la fuente, el modo y la exposición. Recuerden siempre que un buen dato recolectado, un dato fiable, un dato que realmente responda a la realidad de mi población, me va a permitir generar hipótesis. Estas hipótesis, tras la verificación, o probablemente aún no con la verificación, pero si tengo una buena hipótesis debidamente planteada, puedo implementar medidas de prevención y de control que sean de efecto o que tengan el efecto que nosotros deseamos, ¿no? Y que respondan efectivamente a la necesidad de mi población. Luego puedo evaluar las hipótesis aplicando métodos de análisis exploratorio, y aquí para esto necesito comparar grupos de población. Aquí ya no necesito investigar solamente aquellos que presentaron la enfermedad, sino también aquellos que no presentaron la enfermedad, y voy a compararlos, ¿no? En función de esta comparación voy a responder mis hipótesis de estudio, y los resultados de este estudio analítico de un brote puede traer beneficios inmediatos a la comunidad y a las autoridades sanitarias. ¿Por qué? Concreto, comunidad, eso que autoridades sanitarias, porque involucra que conocen el campo, están respondiendo, están haciendo uso adecuado de los recursos, y que por lo tanto están evitando problemas de salud pública que después puede involucrar mayor gasto, mayor necesidad, tanto de recursos económicos, humanos y, en fin, una serie de elementos que puedo necesitar después. El diseño epidemiológico de tipo analítico más apropiado y empleado para la investigación de un brote, principalmente en aquellos de alerta epidemiológica, son los estudios de casos y controles. Es decir, que por cada caso puedo tener un control, o que por cada caso puedo tener dos controles, emparejados por características como la edad, el sexo, probablemente algunas variables en función de las características personales, como por ejemplo morbilidades, o algunos otros elementos que sean necesarios para emparejar a mis controles. Finalmente, sino posteriormente a que se implementan estas medidas de control en la población, pues yo debo evaluar la eficacia, ¿no? Tengo que saber si es que lo que estoy haciendo realmente es positivo o es negativo en mi población. ¿Y cómo hago esto? Pues midiendo, ¿no? ¿Qué ocurrió el antes? ¿Qué ocurrió el después? ¿Se controló adecuadamente el brote de la enfermedad? No se controló adecuadamente el brote de la enfermedad, y por lo tanto necesito la información que provee el sistema de vigilancia. Finalmente, yo no me puedo quedar con toda la información que he hecho. Por algo recopilé datos, por algo analicé los datos, implementé medidas de prevención, implementé medidas de control, verifiqué si las medidas de control implementadas fueron efectivas o no fueron efectivas. Cuando yo he hecho todo esto, necesito producir información, responder, comunicar esta información. Y aquí elaboro un informe técnico. Este informe técnico es la recopilación de todo lo que he hecho, desde verificar que realmente existe un brote de la enfermedad hasta la implementación de las medidas de prevención y de control, y verificar si es que estas medidas de prevención y de control son o no son eficaces. Dentro de este informe, luego de que presento absolutamente todos los elementos, ¿no?
como los antecedentes, la justificación, los materiales, métodos, resultados, discusión, recomendaciones y medidas de control y referencias, es lo que yo voy a entregar, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de esto tengo recomendaciones y medidas de control que deben implementarse, no solamente para este momento, sino para posibles momentos hacia adelante en el tiempo, o si la enfermedad es endémica y que surgió con un brote, pues necesito decir, esto estuvo mal y vamos a mejorar, vamos a implementar estas estrategias o vamos a fortalecer las estrategias que ya tenemos, ¿sí? Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta? Hemos terminado los contenidos de esta semana, pues lo que ven, esta semana ha sido cortita y creo que nos hemos logrado igualar lo que hemos perdido por la semana del feriado que no tuvimos. Muy bien, ¿preguntas? ¿No? Muy bien, para hoy tenían un control de lectura, pero creo que no les cargué las preguntas, así que lo vamos a dar mañana, ¿sí? Lo vamos a dar mañana y tienen una tarea, ¿sí? ¿Sí revisaron la tarea que tienen? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? La de la prevención y control, Doc. A ver, déjenme ver. Esta semana tenían un control de lectura y otra tarea. ¿Qué pasó que no se carga? Semana 7. Tienen una práctica grupal que es la investigación, hace referencia a investigación de brotes. Ya, dice, en función de los contenidos de las semanas 1 a las 7, debe ser aquí, ¿no? Perdón. Elabore de manera ficticia o real un brote de una enfermedad, como por ejemplo la pandemia de COVID-19, el ébola en África, el sarampión en Brasil. Elabore una base de datos y un reporte de seguimiento de un brote, ¿no? Vamos a elaborar un documento con una extensión de 1200 palabras, en la cual vamos a tener un encabezado, una introducción, vamos a describir la situación de la enfermedad y características de la gente, describir las acciones de vigilancia implementadas, los métodos de recolección de datos, los resultados en función de tiempo, espacio y persona, las conclusiones y las recomendaciones. Aquí me olvidé de colocarles que planteen probables hipótesis en función de los análisis de tiempo, espacio y persona. Eso sería como un punto adicional que no les he puesto aquí, ¿sí? Vamos a hacer un reporte, vamos a hacer un informe de un brote, ¿sí? De un brote, y que va a tener todos estos elementos que son necesarios dentro del brote, ¿sí? Todos los elementos. En primer lugar, cómo se verificó el brote. En segundo lugar, cómo se indaga el brote, qué elementos estuvieron involucrados dentro del brote. Todos los elementos. Vamos a analizar ficticiamente, o si ustedes quieren, inclusive pueden presentar un informe de un brote que encuentren en línea, por ejemplo. Si es que encuentran el informe del brote de ébola, por ejemplo, pueden tomar este informe, pueden tomar estos datos estadísticos, pero a mí lo que me interesa es que analicen y que lancen hipótesis, ¿sí? Las hipótesis son importantes, así como lo hicimos ahora, ¿sí? ¿Qué ocurrió en este momento que pudo haber incrementado la presencia de casos, por ejemplo? ¿Ya? Después, la siguiente fase es verificar las hipótesis, y para verificar las hipótesis vamos a hacer el empleo de estadística, y la estadística vamos a verla en el segundo bimestre, ¿sí? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Desde ya, bueno, les voy a pedir que instalen el programa estadístico SPSS. No es costoso instalarlo, ¿sí? Yo no les estoy pidiendo que adquieran la licencia, porque la licencia sí es cara, pero sí suelen instalarles el programa SPSS, la versión gratuita, la versión libre, pueden tomar la versión 15, o pueden pedir que les instalen las versiones que tienen algunos ingenieros en sistema, que son las versiones 21, 22, 23, que son versiones que sí se consiguen las licencias, ¿sí? Esto para los que tienen Windows. Ahora, deben haber personas que tienen Mac, ¿verdad? Para las personas que tienen Mac es un poco más complicado. Para ellos les pido que no instalen todavía la versión de SPSS. ¿Por qué motivo? Porque solamente pueden instalar la versión libre, la versión gratuita. Y si es que instalan las versiones más actualizadas, pues suelen tener un bloqueo en el sistema después cuando colocan licencias que son pirateadas o algo, ¿sí? Pero vamos a aprender a hacer análisis estadístico con SPSS, que es un software muy amigable para ustedes, ¿sí?
Va a ser muy amigable y muy sencillo de manejar. Muy bien, ¿preguntas? Doc, solo una preguntita rápida. Usted está mencionando de las hipótesis. ¿Esas en qué, o sea, en qué punto de los que nos ha puesto más o menos va? De Pues lo del brote epidémico. 5. Dice resultados en función de tiempo, espacio y persona. Después de esto, ustedes lanzan las hipótesis de qué puede ocurrir. Después sí ya van con sus conclusiones y recomendaciones. ¿Sí? Ya, Doc, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien, chicos. Entonces nos vemos el día de mañana. Espero que ya tengan más o menos la idea de lo que quieren trabajar para que lo puedan trabajar en clase y para poder ir revisando lo que vayan avanzando. ¿Sí? Muy bien. Perfecto, chicos. Entonces que tengan una linda noche. Gracias. Gracias. Hasta luego.